Siguiendo con el libro de Samuel, hoy vamos a estudiar el libro de Primera de Samuel, capítulo 27, ¿sí? Si están ahí siguiendo el hilo, ¿no? del personaje que estamos estudiando, o bueno, de los diferentes personajes que estamos viendo a través de este libro interesante de Primera de Samuel. Sí, entonces hoy vamos a tener el estudio en cuanto al libro, al capítulo 27, ¿no? De Primera de Samuel. Antes de esto, antes de entrar un poquito en cuanto al capítulo en sí, no sé si usted ha tenido estas situaciones o usted ha pasado por momentos en los cuales usted está bien concentrado, ¿sí? Y no se puede descuidar para nada porque el mínimo descuido que tal vez se tenga puede ocasionar un accidente o algo complicado, ¿no? Por ejemplo, si usted está en la calle, si usted está manejando, usted sabe que no se debe descuidar, ¿no? No se puede, hay algunas personas que lo hacen, ¿no? Tal vez cogen el teléfono o están hablando o están comiendo o están haciendo cualquier otra cosa y se descuidan y después hay un accidente grave, ¿no? Hay situaciones en la vida, por ejemplo, ¿no? Que los descuidos, ¿sí? Por pequeños que sean, esto puede causar un gran daño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En cuanto, si estamos hablando de la vida de un estudiante, ¿no? A veces, no sé si se acuerda de una situación que pasó en el colegio o en la universidad o a los estudiantes mismos, que piensan, ¿no? Bueno, una ayudita nomás, una copia rapidita, ¿no? Y se descuida y está tal vez ahí copiando y le sorprende el profesor y le suspende el examen, y por ese examen que pudo haberlo hecho bien, ¿sí? Por ese descuido que cometió al querer copiar, ¿sí? Entonces ahora falló ese examen y reprueba el año, ¿no? Entonces son cosas que en la vida uno tiene que estar cuidándose mucho de que no se descuide, ¿no? Si usted está, por ejemplo, si usted trabaja manejando, qué sé yo, ¿no? Es maquinaria pesada, usted sabe que también de igual manera debe prestar mucho cuidado porque el más pequeño error puede causarle el daño a usted o el daño también a otras personas, ¿no? Y de igual manera hay situaciones en cuanto al matrimonio, ¿no? ¿Qué pasa tal vez si es que descuidamos en cuanto al matrimonio, descuidamos la vida de pareja, ¿sí? Y empezamos a jugar ahí un poco con tal vez mensajes que no son apropiados con otra persona, ¿sí? Y pensamos que son cosas pequeñitas, pero que después, ¿sí? Si nos descuidamos, entonces vamos a ver que esto puede causar momentos amargos, muy oscuros en nuestra vida, ¿no? Así como en la vida encontramos diferentes situaciones, ¿sí? Que no debemos descuidarnos para nada, en la vida cristiana, de igual manera, no debemos descuidarnos en ningún momento. Dios nos llama a mantenernos alerta porque un descuido en nuestra vida, esto nos puede causar también un gran dolor, llevarnos a momentos oscuros, ¿sí? Y es por eso que encontramos ahora este capítulo 27 en Primera de Samuel, que encontramos una faceta diferente a tal vez que muchos de nosotros conocemos en cuanto a la vida de Daniel, ¿sí? De David. Si recordamos un poco, David es muy conocido en la Biblia por hacer grandes hazañas, ¿no? Derrotó a este Goliat, a Goliat, ¿sí? Salió, peleó muchas batallas en nombre de Saúl, ganó muchas guerras, ¿sí? Pero si usted ha estado conectado un poquito, después de esto sufrió persecución de parte de Saúl, y ahora encontramos en este capítulo 27 a un David que está viviendo un momento oscuro en su vida, ¿sí? Si seguimos un poquito en este capítulo, ¿sí?
yo quiero presentarles ahora en cuanto a los descuidos en el camino, ¿sí? ¿De qué debemos nosotros tener cuidado? ¿En qué momento nosotros debemos tener ahí, debemos observar muy bien cuáles son los descuidos que nos pueden hacer caer, ¿sí? Y aprender de la vida de David, en qué momento nosotros debemos actuar con precaución y saber a dónde nos dirigimos, ¿sí? Vamos a leer, pues, en el capítulo 27 de Primera de Samuel, los primeros versículos, y aquí viene, yo esta mañana quiero presentarle de 3 cosas que debemos tener cuidado, ¿sí? La primera es cuidado con el desanimarse, cuidado con el desánimo. Vamos a leer los primeros versículos, ¿sí? Que dice así: con todo, David pensaba, un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. Acompañado de sus 600 hombres, David se puso en marcha y se trasladó a la tierra de Gad, donde reinaba Aquís, hijo de Moab. Tanto David como sus hombres se establecieron allí y quedaron bajo la protección de Aquís. Cada hombre había llevado a su familia y David tenía consigo a sus 2 esposas, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail de Carmel, la viuda de Nabal. Al principio de este capítulo podemos nosotros observar el descuido que David tenía, ¿no? El descuido que en estos momentos en la vida, después de estar perseguido bastante tiempo por el rey Saúl, ¿sí? Yo me imagino aquí a un David que está agotado, que está cansado, ¿sí? Y como dijo Javi al inicio, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha enfrentado problemas? ¿Sí? Todos en la vida yo creo que tenemos diferentes problemas que debemos enfrentar. Y a veces estos nos agotan, estos nos cansan. David pasó por diferentes problemas, ¿sí? Sufrió mucha persecución. Y aquí en este capítulo 27 nos dice que David llegó a un punto en el cual, llevado por el desánimo, él pensó, ya, un día de estos me van a matar, me va a matar Saúl. Muchas veces me salvé, muchas veces le perdoné la vida, pero ya no doy más, estoy cansado, ¿sí? Y entonces es cuando toma esta decisión de salir en donde estaba. David, si recordamos un poco, estaba por los diferentes lugares de Israel, y entonces cuando toma esta decisión, David dice, pues mejor me voy a vivir a donde los filisteos. Allá tal vez Saúl no me alcance. Y toma esta decisión. David estaba desanimado, ¿sí? ¿Quién de nosotros en nuestra vida no ha enfrentado el desánimo? ¿Sí? ¿Quién no ha estado desanimado? Entonces, el desánimo, hermanos, es algo común que nosotros nos enfrentamos día a día. Una situación en el trabajo, una situación tal vez ahí en la familia, una situación con el hermano de la iglesia, una situación negativa, eso trae desánimo a nuestras vidas, ¿sí? Todos nosotros todos nosotros nos enfrentamos con el desánimo. Y algo que nosotros debemos tener en cuenta aquí es que el desanimarnos, si bien es algo negativo para nuestras vidas, ¿sí? Todavía no está tan mal. Lo malo es cuando nosotros tomamos decisiones basadas en ese desánimo. Cuando nosotros decidimos actuar por ese desánimo. Cuando estoy desanimado, entonces digo, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Sí? Mejor me voy a quedar en la casa. ¿Por qué voy a ir a la iglesia si me siento así? ¿Sí? Y estas son situaciones en las cuales, hermanos, el enemigo, ¿sí? El enemigo pone estas situaciones para tentarnos y de esta manera, pues, actuar bajo ese desánimo y pecar ante Dios, ¿sí? David, nos encontramos aquí a un David que primero no confía en Dios. Guiado por este desánimo, David no confía en Dios. Como vemos en los capítulos anteriores,
cuando David estaba cuando estaba perseguido por Saúl, David estaba a cada momento confiando en Dios. Y encontramos eso en los Salmos. Si usted puede encontrar algunos versículos en los Salmos, encontramos unos salmos hermosos de David, que deposita la confianza en Dios. Pero aquí encontramos a un David que ya está cansado, está desanimado, no confía en Dios. Eso es lo que nos lleva al desánimo, no confiar en Dios. De igual manera, David no consulta a Dios. Muchas veces, antes de este capítulo, David consultaba lo que debía hacer. En oración, él buscaba la guía de Dios. Pero aquí, llevado por el desánimo, él toma esa decisión por su cuenta, ¿sí? ¿Cuántas veces, hermanos, tomamos decisiones por nuestra propia cuenta, ¿sí? Tal vez estamos sufriendo una crisis económica y guiados tal vez porque no encuentro trabajo, porque ya la situación es más difícil, entonces busco un trabajo en donde me va a tomar tal vez mucho tiempo, descuido a mi familia, descuido mi servicio en la iglesia, no lo veo como tan importante, ¿sí? Y esto me lleva tal vez a descuidarme en cuanto al área espiritual. Ese desánimo, ¿sí? No consultamos a Dios, no buscamos la guía de Dios. Aquí vemos a un David que no confía, que no consulta en Dios, pero también vemos el lado negativo de cuando uno actúa con desánimo, es que el desánimo contagia rápidamente a los demás, ¿sí? David toma esta decisión de ir a vivir entre los filisteos y no solo va él, ¿sí? Sino que también dice que se lleva a sus 600 hombres, ¿sí? Lleva a la gente con él, lleva a sus esposas con él, a sus hijos y también la familia de aquellos hombres que lo estaban acompañando. No iba solo él, David entonces arrastró a muchas personas con él, guiados por esta decisión, que vemos que no era de Dios. La decisión de David, vivir entre los filisteos, no venía de parte de Dios, no consultó él a Dios. Por lo tanto, él guió a otras personas a irse con David y vivir entre los filisteos. El desánimo, hermanos, es algo contagioso, ¿sí? Es algo negativo que no solo me afecta a mí, sino también cuando yo actúo desanimado, esto también contagia a las otras personas. Quiera o no, en donde usted está, usted es líder. En su hogar, ¿sí? En su trabajo, con su grupo de amigos. Lo que nosotros decidamos que vayamos a hacer, si estamos tomando decisiones guiadas por el desánimo, pues esto también va a acarrear a las otras personas, ¿sí? David pues actuó de esta manera y se llevó a muchas personas con él, guiados por este desánimo. El tomar decisiones cuando estamos desanimados, hermanos, eso es pecado. Eso no le agrada al Señor, ¿sí? Cuidado entonces cómo desanimarnos. Y antes de, entonces, cómo enfrentar al desánimo, más o menos, ¿no? Estaba pensando un poco, no sé si a usted le ha pasado tal vez estando en el camino y se le daña el carro, ¿sí? Ahí usted debe frenar porque algo no suena bien, porque tal vez está saliendo un poco de humo ahí de su carro y debe frenar, usted debe reparar, usted debe corregir, porque si no hace caso a esas señales, ¿sí? Tarde o temprano usted se va a quedar varado en el camino, no va a poder seguir, su carro se va a dañar. Sería algo ilógico que usted diga, no pasa nada, ¿no? Si le está saliendo humo al carro, usted diga, no, puedo seguir nomás. Así es a veces cuando nos dejamos guiar por el desánimo, ¿no? Sabemos que está mal, ¿sí? Conocemos en nosotros que actuar por el desánimo no está bien, pero a veces seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Y tarde o temprano pues nos vamos a estancar en el camino, ¿sí? Cuidado entonces con el desánimo y actuar de esta manera. Entonces, ¿cómo enfrentamos el desánimo? Sí, en Primera de Pedro 5, del 6 al 7, dice lo siguiente.
Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. ¿Sí? En este versículo entonces podemos ver aquí dos cosas. Primero, deposite sus cargas. Como le había dicho al inicio, todos nosotros enfrentamos situaciones difíciles, enfrentamos problemas, ¿sí? Nos enfrentamos al desánimo, nos enfrentamos a hacerle frente. Y aquí en este versículo nos dice que primero debemos llevar nuestras cargas ante el Señor. Usted está cansado, usted está agobiado, usted se siente agotado, ¿sí? Usted se siente débil, vaya primero al Señor. Busque su fortaleza en el Señor, ¿sí? David se dejó guiar por sus ideas y fue a buscar refugio a un rey que primero era enemigo de Israel y segundo, él pensaba, yo estaba un poco investigando en esto y decía, ¿no?, que la ciudad de Gat era considerada una de las fortalezas más grandes, tenía unas murallas impresionantes, ¿sí? Entonces David pensó, a ver, si voy a esa ciudad y así Saúl se entere de que estoy ahí en donde los filisteos, como yo estoy en esa ciudad, no me va a poder hacer nada porque la ciudad contaba con unos muros enormes, ¿sí? David estaba pensando en las cosas tal vez que a los ojos se ve que es un refugio seguro, pero tarde o temprano eso se destruye. Muchas veces vamos a diferentes personas, ¿no? Y aquí ojo con esto, ¿no? No está mal ir con otras personas y contarle tal vez, también buscar apoyo, no está mal, pero si nuestra prioridad es una persona antes que dejar nuestras cargas ante el Señor, ahí estamos obrando mal. Primero debemos dejar nuestras cargas, dejar lo que nos agobia ante los pies del Señor. Y segundo también, seamos humildes. Reconozcamos nuestra situación. David estaba ahí en momentos difíciles y lo que él hizo es buscó protección, ¿sí? Una protección falsa, ¿sí? Nosotros debemos ser humildes y reconocer lo débil que somos, reconocer lo vulnerable que somos en estas situaciones y buscar primero al Señor. Y me gusta mucho esta segunda parte del versículo que dice, depositar en Él toda ansiedad, porque, y es una promesa que encontramos en este versículo y en muchos otros versículos más, porque el Señor cuida de cada uno de nosotros. ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted cree en su palabra? Pues entonces crea que Él está al cuidado de usted. El Señor cuida su camino y cada paso que tome, pero siempre y cuando usted vaya a donde el Señor. No puedo esperar, ¿sí? No puedo esperar si estoy lejos del Señor, no puedo esperar tal vez que todas las cosas me vayan bien si no estoy cerca. Aquí en este versículo nos dice que primero vayamos ante el Señor y entonces el Señor nos cuidará. ¿Cómo enfrentamos también el desánimo? En Filipenses 2, 19 y el capítulo 28 nos dice Pablo lo siguiente: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado, ¿no? Un poquito hablando de este contexto, Pablo también estaba pasando una situación muy difícil. Y Pablo, en este libro, cuando escribe el libro a los filipenses, Pablo estaba desanimado, ¿sí? Había pasado muchas dificultades, ¿sí? Y a él le alegra ver que un hermano, en este caso Timoteo, trae buenas noticias de otra iglesia a la cual él también servía, ¿sí? De esa manera, Pablo se anima. Entonces, ¿cómo enfrentamos también a veces el desánimo? Sí, es compartiendo tiempo con los demás.
Para eso estamos, hermanos. Para eso está la iglesia. ¿Usted está desanimado? Busque su fortaleza, deposite las cargas en el Señor, pero también busque a hermanos de la iglesia. Busque amigos a quienes usted puede encontrar esa ayuda. Así como lo hizo Pablo, ¿no? Pablo estaba desanimado y aquí agradece a Timoteo que le traiga buenas noticias de la iglesia, ¿sí? Cuando uno está conectado en la iglesia, cuando uno está conectado con los diferentes hermanos, a uno le alegra las cosas que le pasan, ¿sí? Pasa buenos momentos. Que en el mundo esto es difícil también encontrar, ¿sí? Para eso estamos, hermanos, como iglesia, para tener esa comunión como hermanos. Que no solo sea el título, ¿no? El título de que comúnmente todos nosotros nos tratamos como hermanos, sino que se vea eso, ¿sí? De ir a donde una persona y decirle, esto me pasa. Y que también nosotros podamos llevar ese alivio a los demás. De hecho, en la Biblia también nos dice, ¿no? Anímense unos a otros. El que encuentra ese ánimo, ¿sí? Si yo hallo ese ánimo, pues entonces levanto a otra persona. Y así cada uno nos vamos levantando. Y así cada uno vamos fortaleciendo esa relación como iglesia. Usted quiere pertenecer, el anhelo suyo es ser una iglesia fuerte, pues entonces anime a los demás. Anime a los demás a conocer más del Señor, a involucrarse más en servir, a involucrarse más en ayudar, ¿sí? Al igual que lo hacía Pablo. Pablo estaba conectado y eso le traía alivio, eso le traía paz. En medio de tanta preocupación, ¿sí? En medio de la tristeza, eso le traía ánimo a Pablo. También en primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cómo enfrentamos el desánimo? También es aprendiendo a dar gracias en todo momento, ¿sí? Esto tal vez no sea nada fácil, ¿no? Tal vez no sea algo que nosotros usualmente hacemos. Damos gracias a Dios por, no sé si a usted le pasa, ¿no? Pero usualmente la costumbre de esto, o la costumbre que muchos de nosotros tenemos es dar gracias a Dios por los alimentos, dar gracias a Dios por las bendiciones que me da, dar gracias a Dios porque yo estoy bien. Y claro, eso es algo muy bueno, ¿no? Dar gracias al Señor. Pero nos dice en Tesalonicenses, den gracias a Dios en toda situación. No solo en las cosas buenas que me pasa, no solo cuando yo estoy bien, sino en toda situación demos gracias al Señor. Gracias porque el Señor nos sostiene día a día, gracias porque el Señor nos da la salud, pero también incluso en las cosas malas que nos pasan. Dar gracias porque Él está ahí. Y algo he de aprender de esa situación. Enfrentamos el desánimo de esa manera, a estar cerca de Dios, a ser agradecido con Dios, porque estamos seguros de que Él está con nosotros. Ser gratos en todo momento. Siguiendo un poco más adelante en los versículos, regresamos al capítulo 27. Y la segunda cosa en la cual David no tuvo cuidado, no se cuidó, ¿sí? Vemos que primero no se cuidó del desánimo. Segundo, vamos a ver que David tuvo problemas en cuanto al acostumbrarse al pecado. ¿Cómo? Vamos a verlo desde el versículo 4 hasta el versículo 8, que nos dice, en efecto, cuando Saúl se enteró de que David había huido a Gat, dejó de perseguirlo. David le dijo a Aquis, si en verdad cuento con el favor de su majestad, le ruego que me conceda algún pueblo en el campo y allí viviré. No tiene sentido que este siervo suyo viva en la capital del reino. Aquel mismo día, Aquis le dio la ciudad de Siclag, la cual hasta hoy pertenece a los reyes de Judá. David vivía en territorio filisteo
1 año y 4 meses. Acostumbraba a salir en campaña con sus hombres para saquear a los gesureos, girzitas y amalecitas, pueblos que durante mucho tiempo habían habitado la zona que se extiende hacia el sur y hasta el país de Egipto. Es interesante estos versículos. David de poco a poco se gana la confianza, ¿no?, de este rey Aquís, y David le pide un lugar en donde vivir. La idea de David no solo era buscar un refugio temporal, sino más bien ya un lugar en donde establecerse. David quería vivir ya en ese lugar, y por eso va y le pide, ¿no?, a este rey Aquís que le dé un lugar para que pueda habitar también junto con sus hombres. Y lo interesante de esto es, buscaba un poco, ¿no?, en la historia, en la tierra de los filisteos, había estas costumbres. Muchos de los filisteos tenían estos cultos de Baal y Aserá, que eran sus dioses principales, ¿sí? Y ellos exaltaban en sí Baal, ¿no? Era considerado el dios de la fertilidad, y los rituales que casi todos los filisteos que tenían, ¿no?, en ese territorio era que en los templos, ¿sí?, se cometan fiestas, podría decirnos de esta manera, de orgías, de borracheras. Además de eso había sacrificios de niños, y esto era muy común, ¿sí? Para los filisteos esto era como la ceremonia ofrecida a sus dioses, ¿sí?, Baal y Aserá, y esto se daba en todos los territorios de los filisteos. Yo me imagino, ¿no?, a un David metido ahí, y aquí dice que no solo se quedó un tiempo corto, sino que se quedó 1 año y 4 meses, ¿sí? Viendo esas situaciones, viendo esas escenas, no sé si a David tal vez le incomodó. Nosotros, hermanos, sabemos que estamos en el mundo, pero somos llamados a no ser parte del mundo, ¿sí? A no acostumbrarnos con lo que ahora se conoce como bueno, como normal, como todo el mundo lo hace, ¿sí? A no acostumbrarme a decir, bueno, no pasa nada, ¿no? O hacerme de la vista gorda. David estaba actuando de esta manera, estaba viviendo entre los filisteos y eso no le incomodaba por mucho tiempo, ¿no? 1 año y 4 meses, imagínense. Y viendo estas situaciones, David poco a poco entonces estaba ahí viendo estos actos, estos rituales que eran reprochables en toda manera, y de poco a poco pues su corazón estaba cada vez apartándose más y más al Señor. Cuando una persona o cuando nosotros pensamos, ¿no?, que el pecado no es muy grave, como que no es tan malo, como que todo el mundo lo hace, ¿sí? Esto es autoengañarse porque es una situación temporal. David estaba buscando ese refugio y sabía que tarde o temprano él debía ajustar cuentas. Ese no era el lugar de David, era pasajero, ¿sí? Cuando una persona busca ese refugio en el mundo, cuando una persona busca tal vez encontrar esa calma, esa paz en lo que el mundo me ofrece, es autoengañarnos, porque es temporal. Al principio tal vez nos puede funcionar, pero después nuevamente vienen los problemas y tal vez con más fuerza todavía. Esto también nos lleva a estar desconectados del Señor. Leyendo un poco en estos versículos, nos dice, ¿no?, que en esta temporada, mientras David estaba viviendo entre los filisteos, no hay un indicio que David escribió los salmos. David no tenía esa inspiración para escribir al Señor. Antes, cuando estaba perseguido por Saúl, escribía salmos. Después también cuando fue
rey, también escribió algunos salmos, pero en este periodo David se desconectó del Señor, porque estaba de poco a poco alejando su corazón. Cuando nosotros nos acostumbramos, ¿sí? Nos estamos acostumbrando a lo malo, nos estamos acostumbrando al pecado, de poco a poco nos vamos desconectando, nos vamos secando, ¿sí? Espiritualmente vamos decayendo. Y esto de igual manera perjudica a los demás. Aquí dice que David salía en campaña y nos dice en el versículo 8 que acostumbraba a salir con sus hombres para atacar a estos pueblos, ¿no? Que vivían cerca de este lado en el lado sur de Israel. David se estaba acostumbrando a actuar de esta manera, ¿sí? Hablando un poco de esto, ¿no, hermanos? En cuanto a alejarnos poco a poco del Señor, a desconectarnos del Señor, ¿sí? Y perjudicar a los demás. A veces nos autoengañamos, ¿no? A nosotros mismos. Tal vez algo malo nos pasa, tal vez yo me peleo con una persona, ¿sí? Y me voy de la iglesia y ya no asisto a la iglesia y estoy resentido, ¿no? Y no vengo por algún tiempo. Pero tal vez me convenzo de decir, bueno, ya no voy a la iglesia, ¿no? O no estoy haciendo las paces con esta persona, pero sí estoy escuchando los mensajes ahí en YouTube, ¿sí? Sí estoy viendo las prédicas, sí leo lo que ponen ahí en Facebook. No voy a la iglesia, pero sí estoy al pendiente, ¿sí? No me estoy desconectando del Señor. Y nos queremos engañar a nosotros mismos con estas declaraciones, ¿no? Sí estoy bien con el Señor, eso es lo importante. Pero estoy peleado tal vez con mi esposo, estoy peleado con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo tengo conflictos, con mi pareja, con un hermano de la iglesia. Y digo, no, lo importante es estar bien con el Señor. Si es que estoy bien con el Señor, allá los demás, ¿sí? Ahí nos estamos engañando a nosotros mismos. Y de poco a poco, pues estamos acostumbrándonos a esta idea, ¿no? De que si estoy bien con Dios, si escucho ahí el mensaje diariamente sin falta, entonces no pasa nada. No. David estaba actuando de esta manera, no estaba teniendo ese cuidado. Para él esas costumbres que veía a su alrededor se estaban haciendo normales. No actuemos como que lo malo es normal, como que no pasa nada. Y aquí quisiera también un poco hablar, ¿no? Hoy en día escuchamos tantas cosas con muchas corrientes, ¿no? En cuanto al aceptar a todos como son, no hay que criticar, no hay que juzgar. Y sí, obviamente, ¿no? El Señor no nos llama a criticar ni a juzgar ni nada de eso, pero también nos llama a tener una posición de no aceptar lo que está mal, de no aceptar lo que es pecado. Hoy encontramos en día muchas personas que desde pequeños dicen que no importa si el niño tal vez él es el quien decide su propio género, y vemos muchas campañas en cuanto a estos movimientos LGTB, ¿sí? Y ahora muchos movimientos también nuevos que hay, ¿no? Que ya no sé cuántos hay, ¿sí? Muchas personas pues llaman a aceptar eso como común, como lo normal. Y también eso va introduciéndose poco a poco a la iglesia. Y tal vez hay personas que también dicen, es que sí, hay que tolerar, sí tienes que aceptar, sí tienes que recibir. Y claro, sí, el Señor nos llama a actuar, a ver a esas personas con amor, también a comprenderles, pero no aceptar lo que es malo, pero no aceptar lo que es reprochable para el Señor. Como David estaba actuando de esa manera, que se estaba acostumbrando a lo que estaba pasando a su alrededor, a lo malo que estaba viendo, nosotros no debemos actuar de esa manera, no debemos acostumbrarnos. Todos nosotros de aquí creo que, no sé, al finalizar el día o 2 o 3 días, tenemos la costumbre de coger y sacar la basura, ¿no?
¿Para qué saca usted la basura afuera? Para que la casa no huela mal, ¿sí? Para no enfermarse, ¿sí? De esta manera también, hermanos, cuando nosotros aceptamos, ¿no? Poco a poco, tal vez las cosas malas, es como si estuviéramos aceptando vivir con basura en nuestra casa. Cuando una persona tal vez no saca la basura, se puede enfermar gravemente o hasta se puede morir, ¿no? Tener ahí una infección. ¿Por qué también no comprendemos que cuando aceptamos las cosas del mundo, el pecado en sí, eso también nos afecta a nosotros? Eso también nos va acabando de poco a poco. Es como si nos estuviéramos acostumbrando a vivir con basura, porque eso es el pecado, ¿sí? Es la basura. No nos sirve para nada. No nos sirve para nada actuar de esa manera. Por lo tanto, debemos cuidarnos de acostumbrarnos, de ver lo normal, el pecado. ¿Cómo enfrentamos día a día entonces el pecado? En Proverbios 28:13 nos dice, quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja, alcanza misericordia. Nosotros sabemos, cada uno de nosotros, sabemos que somos pecadores, sí, no somos perfectos, solo Jesús fue perfecto. Y en este versículo nos dice que confesemos nuestros pecados día a día. De esta manera nosotros alcanzaremos misericordia de parte de Dios. No encubramos ese pecado. No encubramos, no digamos es normal, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Sino más bien vayamos ante el Señor y confesemos lo que estamos haciendo mal. En Romanos 12:21 nos dice, no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Resista la tentación, ¿sí? Día a día nosotros tenemos situaciones en las cuales el enemigo de Dios, Satanás, nos pone momentos, ¿sí?, de tentación, y ahí es cuando el Señor nos llama a resistir, ser fuertes, decir no, ¿sí? Aprendamos a decir no. Y de igual manera, mantengámonos cerca de Dios, aun cuando no quiera hacerlo. Hay momentos en la vida, hermanos, que sea cual sea la situación que nos golpee, una situación difícil, estamos decaídos, ¿sí? No tenemos ganas. Y tal vez estamos a punto de botar la toalla. Manténgase cerca de Dios. No renuncie. Siga en el camino. Aun cuando usted sienta ese desánimo, aun cuando usted ya no quiera, manténgase cerca de Dios. De esta manera no daremos paso al pecado. Porque en el Señor encontraremos esa fortaleza, esa fuerza para resistir. Si es que yo estoy alejado del Señor, pues no tendré esa fuerza para resistir la tentación, para vencer al pecado. Por eso es importante, hermanos, mantenernos cerca de Dios, aun cuando yo no quiera. ¿Sí? Luche también en cuanto a esto. Y la tercera cosa que quisiéramos ver del versículo del 9 al 11, ¿sí? Vimos que debemos tener cuidado de tomar decisiones desanimados, debemos tener cuidado de acostumbrarnos al pecado y también debemos tener cuidado de desenfocarnos del llamado de Dios. Lo que Dios ha hecho, para lo que Dios le ha llamado, cuidado con desenfocarse, cuidado con salirse del camino. En el versículo 9 hasta el versículo 11 nos dice, de Primera de Samuel, capítulo 27, nos dice, cada vez que David atacaba la región, no dejaba a nadie con vida, ni hombre ni mujer. Antes de regresar donde estaba Aquís, se apoderaba de ovejas, vacas, asnos y camellos, y hasta de la ropa que vestían. Si Aquís le preguntaba qué región saqueaste hoy, David le respondía, la del sur de Judá, o bien la del sur de Jeramel, o la del sur
donde viven los kenitas. David no dejaba con vida ni a hombre ni a mujer, pues pensaba que si llevaba prisioneros a Gad, lo denunciarían por lo que estaban haciendo. Este fue su patrón de conducta todo el tiempo que estuvo en territorio filisteo. Recordando algunos capítulos anteriores, ¿sí? Cómo empezó David de guerrero fuerte, esforzado para el Señor, que vencía a ejércitos, que luchaba en nombre del Señor por la libertad de Israel. Ahora vemos a un David diferente, ¿sí? David ahora actúa de esa manera en la cual de ser un guerrero valiente, de actuar con fidelidad, con honradez, ahora David es un saqueador. Ahora David va a las regiones, ¿sí? de estos grupos de personas, saquea todo lo que tiene y asesina a hombre y mujer. Y si bien, sí, estos grupos de personas eran enemigos de parte de Israel, pero esa no era la voluntad de Dios que tenía para con David. David estaba desenfocado de lo que Dios le había llamado a hacer. David se había perdido del camino. David ahora es una persona diferente y cuando uno se desenfoca, cuando uno pierde de vista la meta, uno cambia la persona. Cuando uno está desenfocado en lo que Dios le ha llamado, ¿sí? Usted va a cambiar. Dios nos ha llamado para ser diferentes. Dios nos ha llamado para ser su pueblo, para ser un pueblo santo, ¿sí? Pero cuando nosotros nos desenfocamos de su camino, pues entonces estamos totalmente perdidos y cambiamos. David ahora busca querer llevarse todo lo que él tiene. Aquí dice vacas, asnos, ovejas. David ahora quiere para él cosas, ¿sí? Solo acumular. Yo me imagino que David ya tenía ahí su lugar, su refugio. Entonces él pensaba tal vez, no, de poco a poco, a ver cómo me construyo también mis cosas, ¿sí? David ahora está viendo con un enfoque diferente. Ser llamado, ¿sí? Para convertirse en rey, ahora es un saqueador. También cuando David se desenfoca del llamado de Dios, ¿sí? Busca encubrir su pecado. Y aquí también quisiera un poco hacer hincapié en esto, ¿no? Cuando nosotros nos desenfocamos del llamado de Dios que tiene en nuestra vida, buscamos estas excusas para cubrir lo que estamos haciendo mal, ¿sí? David ahora es una persona que engaña, que no le importa engañar, ¿sí? Ahora es mentiroso. Estaba encubriendo lo que sabía que estaba haciendo mal, pero estaba encubriendo su pecado. Cuando nos desenfocamos del llamado de Dios, ¿sí? Aparentemente también nosotros queremos cubrir lo que estamos haciendo mal, ¿sí? Queremos tapar ahí lo que sabemos que está mal. ¿Cómo enfocarnos entonces en la meta? En Santiago 4:8 nos dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. De igual manera, si nosotros queremos estar en el camino, pues entonces debemos estar cerca de Dios. Es como un deportista, ¿no? Un deportista sale y él sabe hasta dónde tiene que llegar. Él sabe la ruta, ¿no? Sería algo ilógico que yo vaya a una competencia y no sé por dónde tenga que ir, no sé cuál sea mi camino, ¿sí? El deportista se prepara sabiendo cómo es el camino, por dónde tiene que ir, ¿sí? Está enfocado desde dónde sale hasta dónde va. Entonces, si es que nosotros, hermanos, estamos cerca del Señor, eso me va a ayudar a estar enfocado en la meta, a estar enfocado en el camino. Si yo me aparto del Señor, entonces poco a poco estoy perdiendo mi visión, estoy perdiendo la meta a la cual
Dios me ha llamado. Por eso, acérquese diariamente al Señor. Tenga su tiempo con el Señor. No descuide esa parte, ¿sí? No descuide esa parte de conocer más al Señor. Por eso, aquí en la iglesia hay muchos espacios en donde usted puede venir a aprender del Señor los domingos aquí a Obrero Fiel. Virtualmente, ¿no? Tenemos el FLED. Algunos grupos se reúnen presencialmente. Hay también las células, ¿sí? Pero si descuidamos, si nos desenfocamos, pues si no tomamos conciencia, ¿no? La importancia de estar capacitado, de saber más y más, pues voy a perder mi camino, voy a desenfocarme. De igual manera, ordene sus prioridades. Para no perder ese enfoque, para no perderse del camino, ordene las cosas que son importantes para usted. Ahora yo le pregunto, ¿qué es lo más importante para usted? ¿Qué es lo que tiene como prioridad en su vida? ¿Cuál es su prioridad? ¿En dónde están sus prioridades? ¿Sí? Es muy triste ver a veces que las personas se enfrascan mucho, ¿no? En cuanto al tener posesiones, al tener riquezas, para que de esa manera mi familia no esté mal, ¿sí? Y de esa manera no pasen necesidad. Y claro, si usted es hombre, ¿no? Dios le ha llamado a ser el que provea para su hogar, para sus hijos, para su esposa. Pero eso no es excusa para descuidar su relación con el Señor, para tener otra prioridad, ¿sí? No nos enfoquemos en a veces ganar mucho dinero, ¿no? No nos enfoquemos también en ser personas, ahora como tal vez muchas personas dicen, no, es que tú tienes que ser el número uno, tú tienes que motivarte, tú tienes que alcanzar tus sueños, ¿sí? No nos enfoquemos en uno mismo. No nos enfoquemos en las cosas que yo puedo ganar para mi propia persona, por mi propio beneficio. Enfoquémonos más bien en las cosas del Señor. De hecho, Jesús mismo dijo, ¿no? Busquen primeramente el reino de Dios y lo demás, pues vendrá por añadidura. Lo demás el Señor lo hará. Por lo tanto, busquemos el reino de Dios. En Hebreos 12:2 nos dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. ¿Cómo no desenfocar también su camino? ¿Cómo no perderse del camino cuando usted pone la mirada en Jesús? Cuando usted recuerda diariamente para lo que Él le ha llamado. ¿Qué es lo que hizo por usted? ¿Qué es lo que Jesús hizo por usted? Dio su vida, dio todo lo que tenía. Sufrió por usted, padeció por usted. La meta de Jesús, ¿sí? Era alcanzar. En Juan, el versículo que todos nosotros conocemos, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Esa fue la meta, alcanzar a usted. Que usted pueda estar aquí un día, que usted pueda disfrutar de ese momento de comunión con el Señor. Esa fue la meta para Jesús. Fije, por lo tanto, sus ojos en la obra que Jesús hizo por usted, en la obra que Jesús está haciendo en usted y en la obra que Jesús hará por usted. No descuide, no vea otra cosa más que Jesús y su obra que hizo. Y por lo tanto, cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros nos enfocamos en el Señor, cuando nosotros nos enfocamos en Jesús, entonces podemos también servir a los demás. Y esto es una ayuda para no desviarme del camino. Entonces sé lo que hago. Entonces sé por qué lo hago. Porque Jesús lo hizo de esta manera. Entonces yo puedo servir a los demás. Comprométase, busque también cómo puedo ayudar al hermano, cómo puedo ser útil, tal vez en mi casa,
cómo puedo yo aportar a las misiones, cómo yo puedo aportar tal vez aquí en algún ministerio. De esa manera usted va a ver cómo el Señor mismo entonces va guiándonos en el camino, sin desenfocarnos. ¿Sí? Este capítulo 27 de Primera de Samuel, ¿sí?, nos pone esta faceta de David, un momento oscuro que estaba pasando. Y nosotros también, hermanos, podemos, como dije al inicio, podemos pasar por momentos difíciles, por momentos en que debemos tener cuidado. No debemos descuidarnos, no debemos descuidar nuestra vida espiritual, nuestra comunión con el Señor. Porque puede ser que en algún momento, ¿sí?, descuide una situación, un detalle con el Señor y después me lamente, después esté pasando por situaciones críticas en mi vida. Para terminar, hermanos, en la vida habrá momentos difíciles que tendremos que atravesar. Es una realidad para cada uno de nosotros. En los momentos de desánimo, el pecado puede hacernos desenfocar de nuestra meta y perdernos del camino. Por eso debemos estar vigilantes en nuestro caminar como creyentes. Como que estuviéramos bien enfocados manejando. No debemos mirar para izquierda, para derecha. No debemos desenfocarnos. Solo mediante la palabra y sus promesas y conectados con el Señor y su obra, su iglesia, nos ayudará a enfocarnos en la meta y seguir firmes, sea cual sea la circunstancia. Usted quiere estar firme en el Señor, usted quiere perseverar, pues aférrese a su palabra, aférrese a su mensaje, aférrese a la obra que Jesús hizo por usted. No descuide su crecimiento, no descuide su vida espiritual, no descuide estar conectado con el Señor. De esta manera nosotros podremos saber por dónde ir. De esta manera podemos ver la meta que cada uno de nosotros debemos tener. Y como Pablo mismo lo dijo, ¿no? Ya lo he hecho todo, ¿sí? El Señor me ha ayudado, ahora me espera la corona de justicia. He terminado la pelea, he terminado la carrera, peleado la batalla. Me he mantenido en la fe.